Cristo y llevamos ya un cierto tiempo. Y lo último que estamos viendo ha sido acerca de si Jesús es Dios o no es Dios. Y ahí seguimos, ahí seguimos. En cuanto a este tema fundamental de nuestra fe. Hemos visto que una de las cosas que nos enseña la Escritura es que efectivamente Jesús es Dios porque Jesús hace cosas que solamente Dios puede hacer. Jesús es omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable. Jesús es eterno. Por lo tanto, Jesús es Dios. Y si no es Dios, pues entonces, permitidme esta expresión, se lo montó muy bien. Se lo montó muy bien. Y los que estaban a su alrededor también. Si es mentira todo esto, es una mentira de unas dimensiones históricas tremendas, porque llega hasta el día de hoy. Por eso es importante que entendamos realmente si Jesús es Dios o un simple hombre. Y veremos también cómo Jesús es el perfecto hombre en su momento, pero ahora estamos viendo esa piedra angular de la doctrina cristiana, que es que Jesús es Dios, y hemos visto algunos de sus atributos que Jesús tiene. Como la semana pasada, estuvimos estudiando otra de las cosas que tiene que ver con la divinidad de Jesús, que es que Jesús perdona pecados. Antes hemos estado orando por nuestros pecados, por el pecado de la sociedad, etc., por Jesús podemos perdonar pecados, sí y no. O sea, yo puedo perdonar un pecado que me ha hecho alguien que me ha hecho daño. Tú me puedes perdonar a mí por un daño que te he hecho. Pero yo no tengo la facultad ni nadie para perdonar los pecados de las personas. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Ningún hombre, por muy bueno que sea, por mucha capacidad que tenga, ningún hombre tiene la facultad ni el poder de poder absorber, perdonar a una persona cuando esa persona está en rebeldía, está en pecado, está haciendo algún tipo de mal. Solamente lo hace el Señor. Y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y dentro del perdón, estuvimos viendo también que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, que a veces es lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos. Estuvimos también viendo que tenemos que perdonar a personas que nos hacen daño y que a veces el perdón no significa que se nos olvida. Si a ti te hacen daño, nunca lo vas a olvidar. Si alguien te da con un martillo, no te preocupes que nunca te vas a olvidar que esa persona te ha dado un martillo. Pero a pesar de que te ha hecho algo malo, tú vuelves a darle una oportunidad a esa persona, tú extiendes el perdón a esa persona y vuelves a reconciliarte con esa persona, aunque la relación no sea como antes. Cuando algo se rompe, se rompe. Pero una cosa es que la relación no sea como antes y otra cosa es que haya una separación entre hermanos en la fe. Y eso fue un poquito lo que hemos visto acerca del perdón y cómo Jesús perdona. Lo vimos en Marcos, cuando los 4 amigos llevan al paralítico y Jesús le perdona sus pecados. Vimos también en 1 Juan que Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que seguimos con esos atributos, con esas prerrogativas de Jesús como Dios. Y otra de las cosas que encontramos en la Escritura, una cosa para mí también sorprendente, emocionante, impresionante, es que Jesús permite que le adoren. Jesús permite que le adoren. Esto es muy importante, hermano, porque la Biblia nos habla continuamente tú vas al Antiguo Testamento y vas al Nuevo también, y continuamente nos habla de que tenemos que adorar a Dios. La Biblia no nos habla de que podemos adorar a muchos dioses, o como vimos en su momento acerca del panteísmo, o el politeísmo, etc., sino que la Escritura nos enseña que hay un solo Dios y que tenemos que adorar a ese solo Dios. Vamos a uno de los mandatos, de los mandamientos que todos conocemos en Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 6. Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 6. Marina, hablo muy rápido, ¿te escuchas bien? Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 6. ¿Quién lo quiere leer? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mira, fijaros como aquí la palabra del Señor nos dice que no te harás imagen y no te enseñarás a Dios ni las honrarás. Israel estaba rodeado de pueblos que eran politeístas. Los pueblos cananeos eran pueblos que tenían muchísimos dioses, pero no solamente los pueblos cananeos. Babilonia estaba lleno de dioses, Roma estaba lleno de dioses, Grecia estaba llena de dioses, los pueblos paganos estaban llenos de dioses. Es decir, la idolatría es algo que en aquel tiempo y hoy en día sigue, ¿no? Y no solamente pensando en una idolatría de un muñeco, sino hacemos idolatría de cualquier cosa. Donde tu corazón está, eso es idolatría. Y hay cosas que están antes que Dios. Y si hay cosas que están antes que Dios, que puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser un trabajo que uno tiene, etc., eso es idolatría. Pero si a eso sumamos lo que la Escritura también nos enseña acerca de este tipo de dioses inventados por los hombres y hechos por los hombres, pues la palabra de Dios nos dice claramente que solamente debemos de adorar a Dios, al único y sabio Dios. Y esto Jesús lo sabía claramente. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. ¿Quién lo tiene? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Muy bien, fijaros como aquí en esta última tentación del diablo, fijaros como Jesús, que sabe lo que dice la palabra, porque es la palabra, porque es Dios, porque es el creador, dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Hemos visto un texto en Éxodo capítulo 20, pero hay un montón de textos que nos hablan acerca de cómo adorar solamente al Señor y no adorar a otros dioses, a las personas, etc. Y aquí Jesús está diciendo esto. Está diciendo: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Y aquí entramos otra vez en lo que dije al principio. Entramos otra vez en la disyuntiva de si Jesús dice la verdad o está mintiendo. Porque si Jesús sabía lo que dice la Escritura, que lo sabía, porque es el autor de la Escritura, si Jesús le está diciendo al diablo que solamente a tu Dios adorará y servirá, entonces él sabe lo que está diciendo la palabra. Si él permitía la adoración a él y permitía que la gente lo adorase sabiendo que era mentira, Jesús está cometiendo un pecado terrible. Un pecado terrible que es no hacer caso a lo que dice la palabra. Evidentemente no era Dios, porque está mintiendo y está haciendo algo realmente terrible, pero él lo sabe. Él sabe, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará. Cuando hablamos de la adoración, estamos hablando, como he dicho antes, de poner también, y de la idolatría, de poner cosas, personas, ideas, delante de la realidad de Dios, delante de Dios. Es interesante cuando tú vas a la Escritura, que hay momentos y situaciones en las que hay gente que la podían adorar, y sin embargo esa misma gente no permitieron la adoración. Mirad lo que dice en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 24 al 26. Hechos capítulo 10, versículo 24 al 26. Y lo tengo que ver. Al otro día entraron en casa de ellos, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy el hombre. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí? Que Pedro no quiso que la adorara. Que Pedro no quiso que la adorara.
Porque No es Dios. Lo que pasa es que, porque Pedro había estado con Dios, cuando digo Dios, porque había estado con Jesús, y él mismo sabía que eso era algo aberrante, que se pusiese de rodillas, creo yo, delante de él, y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Si hubieses conocido al verdadero Dios, levántate, anda, levántate, y yo soy un hombre, igual que tú. Lo que pasa es que, claro, como Pedro tenía ese poder de pasar y sanar, y etcétera, etcétera, pues supongo que la gente se desvaría. Pero Pedro se lo deja muy claro. Lo corta por lo sano. No te confundas. Yo creo que Cornelio aquí también, con reverencia, hasta acostumbrable a alguien con poder o a alguien con un estatus alto, se le arrodillaba, o era viendo cómo venía a su casa, pues quiso hacer esa reverencia. Es interesante porque fijaros que aquí es un texto realmente impresionante, porque aquí encontramos como, por una parte, la obra de Dios en Cornelio, un centurión gentil, romano, una persona que era sumamente buena en el mejor sentido de la palabra, aunque no tenía una relación con Dios, una persona que daba limosna, que se portaba bien con la gente, que aunque era un invasor, pero tenía una buena relación y incluso daba dinero también. Y el Señor se le manifiesta a Cornelio. El Señor siempre da oportunidades para que le conozcamos. Se le manifiesta a Cornelio y le dice, ve a Jope, a una ciudad portuaria, allí te vas a encontrar con Pedro y dile a Pedro que venga para acá. Esto es un rompecabezas. Estas son las cosas que solamente el Señor hace. Por otra parte, Pedro sale un día a la azotea, está en el tiempo de la oración, y en el tiempo de la oración ve como una especie de manta, como una especie de sábana, y en esa sábana hay como un montón de alimentos que no se podían comer, los judíos no podían comer. Y escucha una voz que le dice, mata y come, mata y come. Come los animales impuros que los judíos podían comer, como entrando, digamos, en otro momento, en otra dispensación, como diciendo, ya puedes comer. O sea, ahora estamos en otro momento y come. Y encima el Señor le está diciendo, van a venir a buscarte. A Cornelio le dice que vaya y a Pedro le dice, van a venir a buscarte. Y llega un momento en que los enviados de Cornelio llegan allí y Pedro se va con ellos. Eso es apasionante. Y esto es apasionante. Y llegan allí. Y Cornelio, juntamente con la familia que está allí, está deseando escuchar la palabra de Dios. Está deseando qué me va a decir este hombre, qué me va a comentar, por dónde van a ir los tiros. O sea, y llega. Y claro, como muy bien Pepe también ha dicho, no es que el hombre lo hiciera, el hombre hizo como un respeto, a lo que estaba acostumbrado. Porque no olvidemos que César era Dios, los emperadores eran dioses. Ellos estaban acostumbrados y había muchísimos dioses. Entonces, cuando llega allí, Pedro, el apóstol por excelencia, el líder de los apóstoles, una persona que era muy conocida, cuando llega allí, este hombre lo que hace es que le recibe, y no solamente le da hola, buenas tardes o buenos días, o sea que no llega ahí, sino que además le dice, se postró a sus pies. Que ahí podemos decir, bueno, puede ser algo cultural, puede ser algo en ese momento de respeto y tal, pero es que no solamente se paró y se puso en sus pies, sino que dice el texto y adoró. Y adoró. Y es muy interesante la respuesta de Pedro. Pedro lo podía haberlo dejado, ¿eh? Pedro podía haber dicho, sigue, me gusta que me adores, oye, eso es, todos somos vanidosos, y todos nos gusta que la gente, Pedro podía haber dicho, que bien, me está adorando, y se lo podía haber creído. Los seres humanos lo creemos todo. Nos podemos creer que somos los reyes del mambo. Y sin embargo, Pedro, en esa relación que tenía, saliendo muy bien quién era Jesús, Pedro le levanta enseguida y le dice, yo también soy un hombre, me encanta. Yo también soy un hombre. Era Pedro, era el discípulo, era el principado. Fue un hombre que el Señor usó de una forma tremenda, pero era un hombre. Y si este hombre de pronto depara y le dice, no me adores. ¿Qué diferencia después con el paso de los años que una religión determinada
empezó a enseñar que se debe adorar a un hombre y no debemos de postrarnos ante un hombre, como es ante el Papa, etc., ¿no? Sin embargo, el mismo Pedro, que dicen que es el fundador, la cabeza de la Iglesia, la piedra de la Iglesia, el primer Papa hizo todo lo diferente a lo que se hace hoy en día. Y el primer Papa no permitió la adoración, ni que se le besase un anillo, ni que hiciese nada de eso. Pedro lo que hace como hombre que es, le dice, levántate, no me adores, porque yo soy Dios, porque yo no soy Dios. Esto es importantísimo. Pedro no permite la adoración, pero no solamente Pedro. Mirad lo que dice en el capítulo 14 de Hechos, capítulo 14 de Hechos, versículo 8 al 15. Capítulo 14, del 8 al 15. ¿Quién lo tiene? Y cierto conformista estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía sed para ser sanado, le agarró: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muy bien, ¿qué os parece? Aquí hay dos personas. Antes estábamos hablando de Pedro. Aquí son dos personajes diferentes. Por una parte encontramos a Bernabé y por otra parte encontramos a Pablo. Hay un milagro, y ponen a esta persona que hemos invitado a los pies, lo sanan, la gente se queda sorprendido. La gente dice, claro, yo supongo, yo estoy allí y veo que un hombre ora por un cojo y un cojo se pone a andar, y yo sería el primero también decir, aquí ocurre algo, este hombre tiene un poder, son dioses, ¿no? Y lo que se va corriendo la voz y al final, pues incluso el sacerdote de Júpiter piensa también lo mismo, ¿no? Y que son dioses. Y van, y están allí, y lo tratan como dioses, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de Pablo y de Bernabé? ¿Y eso qué significaba? Es una cuestión de... Eso lo hacían cuando había un pecado por ¿Lo has dicho, Nino? ¿Qué has dicho? No te escuché. No, en plan, para que también supieran que yo también era hombre, normal. Bueno, efectivamente era una cosa de dolor, de decir, no, yo soy como, nosotros no somos dioses, ¿no? Como de dolor por lo que estaba pasando, por la situación que estaban. Y es interesante que esta actitud, igual que Pablo, igual que Pedro dice, no, yo soy un hombre como tú, un hombre como tú. Y aquí, los dos, estamos hablando de gigantes de la fe, hermano. No estamos hablando de un chiquichanca. No sé lo que significa un chiquichanca, pero bueno. No estamos hablando de una... no estamos hablando de un mituti, ¿no? No estamos hablando de una persona, estamos hablando de Pedro, de Pablo, y estamos hablando de Bernabé. Gigantes de la fe, hombres de Dios, hombres impresionantes. Y los tres toman la misma decisión.
Pedro lo hace antes y ahora que con Pablo y con Bernabé, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Por qué hacéis esto? Si somos hombres semejantes igual que vosotros. Es decir, eran hombres con un calibre espiritual tremendo, eran hombres que todos teníamos que aprender de ellos, y sin embargo, en vez de dejar un resquicio, que podían haberlo hecho, dejar un resquicio, oye, que como he dicho antes, cuando nos valoran, cuando nos dicen cosas, cuando eso a todo el mundo, cuando alguien se pone delante tuyo y te hace así o tal, eso es, tú tienes un control sobre esa persona y tú tienes un poder ahí también, y una autoridad. Y ellos podían haber dicho, oye, pues venga, adorarnos, y vamos a poner vinito y poner quesito, y a adorarnos, pero no, ellos sabían que la adoración a los hombres es algo que la Biblia condena y que el mismo Jesús condenaba, como no puede ser de otra manera. Y entonces los tres hombres de fe, los tres hombres de Dios, están diciendo la misma: no me adoréis a mí, yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Es impresionante. Es impresionante. Hoy en día, por cualquier cosa, por una cosita que sale en televisión, durante 5 y ya eres y la gente va y tal, y te aplauden y tal, y sin embargo ellos: no me adores, yo soy un hombre. De este texto, Pedro, lo que es leer otra vez y otra vez cosas porque este hombre, aunque no tiene que ver nada con lo que estabas diciendo, este hombre no le pide a Pablo ser sanado, es la mirada con que Pablo lo mira y dice: me lo está pidiendo a gritos con la mirada. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ha dicho el Nino, aquí hace alusión mucho el tema de, bueno, aquí en esta versión de Zeus y Hermes. Ahí es Júpiter. Eso es lo mismo. Pero si os fijáis, cada vez que representaban a esta gente, lo representaban con músculos, con cuadrados, ¿vale? Y yo me imagino a Pablo, siguiendo la teoría de Nino, aunque el gesto de rasgarse la vestidura era un gesto de los judíos de gran angustia, pero también digo yo, oye, que yo no soy un dios, que según ustedes, vuestro modelo, ¿no? Que veis que yo tengo mi barriguita, que yo tengo mi... y quería, porque yo me imaginaba diciendo: ostras, pues a lo mejor no... Se estaban diciendo: mira, que somos carne, que somos de carne y somos de hueso. Aunque realmente lo que estoy diciendo es lo de fracaso. Cuando has dicho que tenía músculo, más mira, eso porque... porque te he visto en la playa. Así que fijaros, hermanos, que por una parte encontramos en la Escritura que la palabra de Dios nos dice que solamente podemos adorar a Dios. Hemos visto el ejemplo de tres personas, seguidores de Jesús. Uno de ellos había estado 3 años con Jesús, Pedro, lo conocía íntimamente. El otro lo había visto en una situación muy así, como era Pablo en el camino, que se quedó ciego y el Señor le cambió por completo. Y Bernabé era un hombre que fue transformado y cambiado también por Jesús. Y los tres dicen: somos hombres, no nos adores. Pero no solamente los hombres. Mira lo que dice en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9 al 10. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9 al 10. ¿Quién lo tiene? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: esas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y tú de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. ¿Y aquí qué aprendemos? Los ángeles son los que nos sirven a nosotros, no nosotros. Los suministradores, efectivamente. Los ángeles son siervos de Dios, como aquí. Son siervos de Dios también, como somos, o como deberíamos ser nosotros. Entonces, somos, a cierto nivel, somos iguales, porque somos creación de Dios. Es más, yo me creo,
tonta. Menor. Cuando estemos en el cielo seremos tan poderosos y seremos porque saldremos de este cuerpo. Y yo creo que cuando estemos allí, que seamos perfectos, seremos consiervos, pero con el poder y la... Como son los ángeles, prácticamente como son los ángeles. Sí, sí, sí. Prácticamente. Yo lo creo. Consiervo. Yo tengo una duda, Pedro, y no sé si la cuento, pero con lo que ha hecho mi tío de que el cielo será perfecto, ¿seremos igual que Jesús o Jesús siempre seguirá siendo más que nosotros? Que seremos perfectos. Pero no igual que Jesús, ¿no? Pero igual que Jesús nunca seremos. Vale. Nunca, ni aquí ni allí. Pero sí seremos perfectos como Él. Y tenemos un cuerpo perfeccionado como Él. Pero no seremos igual que Él en el sentido que Jesús es Dios. Nosotros seremos lo adoraremos, le serviremos, nos alegraremos, pero siempre habrá esa diferencia. Él es Dios y nosotros no. Aunque el cuerpo será perfecto, claro que sí. Tú haces un muñeco y el muñeco nunca será como tú, porque tú eres el creador del muñeco. Es interesante este texto, hermano, porque aquí antes hemos hablado de 3 personas que no permitieron que se le adorase. Aquí estamos hablando de un ángel. Y este ángel, claro, este ángel no le dice yo soy un hombre, porque no es un hombre. Este ángel lo que le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, adora a Dios. Pero es interesante también otra cosa. ¿Quién es el que quiere adorar? Alguien que tiene ya al Espíritu Santo. Ojo. Alguien que había escapado con Jesús, también igual que Pedro. Y sin embargo, Juan, apóstol, el amado, Sí, se postra a sus pies para adorarle. Claro, es que yo Porque no me es imagino un la nivel. situación de Juan, el ángel se presentaría como un ser Ser superior. ¿Eh? Ser superior. Exacto. Entonces, habría que vernos mucho también la situación de Juan. Sí, también diríamos. Claro, él está, él tiene en ese momento consciente de que no, a mí no me adora, yo soy como tú. Porque él habla de Dios superior a él. Es interesante porque fijaros que estos 3 que hemos visto antes no adoran, y sin embargo aquí Juan, que era el último apóstol vivo, Juan, en ese momento de esa situación, pues claro, hay que entenderlo, hay que entender la revelación, hay que entender todo lo que está viendo, hay que entender que se manifiesta el ángel, o sea que a mí no me sorprende que en ese momento Juan dijera, lo adoró, no me sorprende. Claro, y el ángel, con total sinceridad y honestidad, dice, no, yo no soy a quien tiene que adora a Jesús. Pero pasa un tiempo y mira lo que dice en el capítulo 22, versículo 8 al 10. Capítulo 22, versículo 8 al 10. ¿Quién lo tiene? Yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas, y después que lo hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba las cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consejero tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Muy bien. ¿Por qué se repite esto? Porque cuando estaba viendo primero quería quedar, Dios se lo estaba revelando personalmente por eso el que adorar. Y luego cuando ya la gente habló, reconoció que no era esa autoridad que podía tener sobre él. Y por eso lo comenta. ¿Alguien más? Esto es un recordatorio. Que ya está terminando. Entonces, muchas veces cuando tú escribes un libro, lo que sea, al final sacas algo interesante de lo que has escrito y lo plasmas prácticamente al final, ¿no? Porque de hecho, aquí acaba en Apocalipsis. Y eso lo que hace es reflejar lo que ya había puesto anteriormente, pero lo deja ahí para que la gente piense. No sé ni como dice los versículos arriba, que el ángel le dijo, escribe pronto después que habló el ángel a Juan, ¿no? No sé, yo lo dije también, Pepe, que puede ser que lo confundiera con el Señor. Como estaba hablando, le Pero escribe. es
que el que dice eso es el Señor. Sí, pero dice que el ángel, decir más para arriba, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ha enviado su ángel. Porque volver a traer un ángel favorable cuando le digo yo que no. Puede ser que en el momento de se tuviera confusión y se pensara que era el Señor, no sé. No, evidentemente algún tipo de confusión tenía que tener cuando pensaba que era Dios. Ahora que yo después, aquí vengo con nosotros, no lo dice el ángel. Es interesante que lo que estaba diciendo Fernando antes se puede interpretar de esa forma. Se puede interpretar de la forma que ha dicho Pepe y se puede también entender de la forma que está diciendo Fernando. Pero si nos fijamos en el contexto, tanto en el texto que hemos leído antes como en este texto, lo que va antes son cosas diferentes. O sea, son dos situaciones diferentes. Las palabras son las mismas. La situación es la misma, pero ha pasado un tiempo. Antes el ángel le estaba diciendo una serie de cosas y ahora le está diciendo otra serie de cosas. Es decir, en un tiempo se repite un suceso que es importante. Su intención es adorar a un ángel. Y el ángel le dice, no, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Pues a lo que voy con esto es que un hombre tan espiritual como Juan, tan entregado como Juan, un hombre que amaba al Señor profundamente como Juan, que daría que estaba dando su vida por Jesús, un hombre que sabía que había caminado con Jesús durante 3 años, podía tener un corazón de adorar a un corazón idólatra en ese sentido, de adorar a un ángel. Si Juan, que era un hombre de Dios, un siervo de Dios, con un conocimiento tremendo de Jesús, tuvo, digamos, ese desliz para adorar al ángel, ¿qué me contáis de nosotros? ¿Qué me contáis de nosotros? Que ni tenemos ese tiempo, esa madurez, ni llegamos a la altura, por lo menos yo, en cuanto al amor que tenía Juan a Jesús. Y Juan en 2 ocasiones tuvo esa impronta de adorar al ángel. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque la idolatría está en el corazón del ser humano. Y podemos adorar, muchas veces, cuando hablamos de estas cosas, surge por ejemplo, ¿por qué no aparecía el cuerpo de Moisés? ¿Por qué no sabemos dónde está el cuerpo de Moisés? ¿Por qué un arcángel y el diablo luchan, como dice en Judas? El arcángel Miguel y el diablo luchan por el cuerpo de Moisés. Si Moisés había muerto, es un cuerpo que tiene que ver el cuerpo. Sin embargo, estaban luchando, dice la Escritura en Judas, por el cuerpo de Moisés, y el cuerpo de Moisés no aparece, no se sabe dónde está, aunque ya estará todo el cuerpo físico. ¿Por qué no aparece el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Dios en su plan no permitió que los israelitas supiesen dónde estaba Moisés? Para que no adoraran, como somos así. Porque para hacer un Dios. Moisés ha sido el humano que más milagros ha hecho en la historia de la Biblia, después de Jesús. No ha habido un hombre que haya hecho ese tipo de milagros. Y eso los judíos... Solamente el hecho de sacarlos de Egipto, eso ya es hacerlo Dios. La ley Lo ha sacado. Y tanto es así que aún mirando el cuerpo, como dice Pedro, aún así la Torá, escrita por un... Claro, el corazón de la Torá es Moisés. Es Moisés. Y aún así ellos lo tienen ahí... No lo adoran, no adoran como tienen aquí a la momia de Fernando III, pues pero si hubiese estado el cuerpo o cualquier reliquia suya, pues... hubieran vendido huesitos de... Como el Señor lo sabe, y como el Señor lo sabe. Pero yo creo que aquí tenemos que, de alguna forma, un toque de atención a nosotros aquí, que tanto Pablo como Pedro como Bernabé tenían muy claro que solamente se adoraba a Dios. Y no permitieron ni un solo segundo, no permitieron que ellos pensaran que se le podía adorar. No lo permitieron. Sabían muy bien. Eso habla mucho de ellos, de los tres, habla muy bien de ellos, de su fe y de su relación con Jesús. Por otra parte vemos a Juan, un hombre de Dios increíble,
Y Juan, cuando tiene esa visión de lo que está pasando en esa revelación de Apocalipsis, intenta adorar por una parte, en primer lugar, al ángel y después en segunda vez. Y tú dices, cuidado, porque si un hombre de la talla espiritual que tiene Juan fue capaz de hacer eso, cuidado con nosotros, que nos podemos sentir muy así y tal, pero que en un deslice, en un momento dado, podemos adorar. El cuerpo de Moisés no aparece porque el Señor conoce el corazón del ser humano, conoce perfectamente, y los israelitas hubiesen sido los primeros en adorar, ojo, los primeros, igual que la serpiente. Y no solo los israelitas, sino todos los que se consideran hijos de Abraham. Todos, efectivamente. Si es ahora, bueno, en las cruzadas, hermanos míos, en las cruzadas, ¿cuántas astillas de la cruz de Cristo aparecieron? ¿Cuántas de esos de la corona de Cristo aparecieron? ¿Cuántas barcas de Pedro aparecieron que estaba pescando? O sea, es tremendo. Sí, sencillo. Si es que nada más que el camino que hizo supuestamente Santiago hoy día se está haciendo como el camino de Santiago por no sé cuánto. Y incluso, sabéis, porque lo he dicho muchas veces, que uno de los sueños que yo tengo es ir a Jerusalén. Y me encantaría. Bueno, me voy a poner mal. Ahora está la cosa complicada, Ahora no voy a ir, ahora no voy. Pero me gustaría. Pero entiendo que desde la. Fíjate, esto no es. Al menos estoy de acuerdo conmigo, lo más seguro. Pero me da la impresión que a veces desde la perspectiva evangélica, a veces se va a Jerusalén con una cierta predisposición a la idolatría, efectivamente. Es como si quiero tocar, quiero esto, reverencia. Pero una cosa es la reverencia y otra cosa es que cojo una piedra del río Jordán y me lo traigo o me baño allí. A mí me ha pasado eso cuando levantaron la unidad de la Constitución entera para poner el metrocentro, ese tranvía. Lo levantaron y empezaron a salir cosas allí. O sea, salieron muertos, pero sobre todo salieron el suelo por donde pisaron aquellos hermanos nuestros que iban al quemadero, después de haberle hecho el acto de fe, al quemadero allí al Prado. Y yo cuando andaba por allí, porque además me metía para andar por allí, yo tenía una sensación diferente. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso que no es ir a Jerusalén, que solamente aquí a Sevilla una cosa así como esa, pero eso te trae recuerdos, te trae cosas. Bueno, hace pocos días a una niña con 18 años han estado adorándola un montón de gente. El cumpleaños de la princesa. No sé, eso lo quería también. Que sí, que será reina en su día, lo mismo que al rey y a la reina, exactamente igual, pero quiere que no. Eso lo da tiempo. Fijaros que en este tema ¿se está idolatrando hoy en día a los deportistas? La mano de Dios, ¿te suena? Me suena algo. ¿Se está idolatrando hoy en día a los actores, a las actrices, a ciertos políticos? Es decir, la idolatría, hermano, no solamente es una astillita de la corona de Cristo, o una astilla de la barca donde Pedro pescaba, o un sepulcro donde dicen que Jesús murió ahí. Podemos poner en un pilar muy grande a gente que, como estos que estamos mencionando, que son hombres y mujeres. Y sin embargo, la gente se pelean, van a los hoteles, buscan autógrafos, se meten en sus habitaciones. En Sevilla, cuando vengan los que van a venir de los Grammy. Verá cómo se va a poner. Cuidado. Cuidado. La palabra de Dios, hermano, nos dice
que Jesús, hemos visto cómo la Escritura nos dice que solamente se puede adorar a Dios. Hemos visto cómo Jesús le dice al diablo cuando le tienta, no, solamente se puede adorar a Dios. Él sabe lo que hay. Hemos visto cómo tanto Pedro como Bernabé y Pablo rechazan la adoración, y hemos visto cómo los ángeles rechazan también la adoración. Y quiero terminar con un solo versículo, con otro texto, y vamos a dejar para la semana que viene los textos, que hay muchos, de cómo Jesús aceptaba la adoración. Pero me gustaría que pudiéramos, no tiene nada que ver porque Jesús aquí es muy pequeñito, Jesús todavía no es consciente, pero mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 2, Mateo, capítulo 2, versículo 2 y el 11. Lo vamos a ver Dentro de nada. 2, Mateo capítulo 2 y el 11. Mateo 2, el versículo 2 y el 11. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venido a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muy bien. Fijaros, hermanos, que estamos hablando de Jesús aquí, no es, dice que aquí en que nada. Aquí Jesús no tiene 10 años, no tiene 20, no tiene... no es consciente, humanamente hablando, es un niño, es un bebé. Y sin embargo, viene de un montón de kilómetros, viene una comitiva, y ¿con cuál es la idea que vienen estos magos? Adorarle. Yo no sé muy bien, pero cuando los magos llegan allí, siguiendo la estrella, se presentan ante Herodes, le preguntan dónde está el rey de los judíos, que ya es una pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Rey, que estaba ahí, y su estrella hemos venido en el oriente y venimos a adorarle, y después vuelven a repetir el argumento, en el versículo 11 vuelve a decir, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y tal y tal. Lo adoraron. Hermano, esto es algo realmente... ¿Qué cara pondrían María y José cuando vinieron estas comitivas, estos magos? Se presentaron en la casa, trajeron los regalos y dijeron, venimos a adorar. ¿Ustedes se imaginan cómo tenían que estar José y María? Yo no me creo que se sorprendiera mucho, porque ellos sabían quién era Jesús, el bebé que había tenido. Sabía que era el hijo de Dios. Algo podía esperar. Está bien, Pepe, está bien. Pero aún sabiendo que era el hijo de Dios, cuando por ejemplo estaba hablando con los doctores de la ley, con los tres está diciendo, y el propio Jesús está diciendo, no sabéis que los negocios de mi padre no están. Al fin y al cabo yo lo sabía, pero era su madre y era su padre, humanamente hablando. Y ver a tu hijo como le dijo una espada traspasar a tu alma, ¿no? Simeón, una espada a María, ¿no? Entonces, cuando está, claro, pero es que tiene que ser, tú traes una comitiva, por lo menos eran 3, no sabemos, pero por lo menos eran 3, seguramente con un séquito, con gente, y llegan allí, que toda la ciudad diría, y ahora van a la casa para adorarlo. Para adorarlo. Lo mismo que mis pastores que están por allí. Gente de bien, de cultura, dinero. De bien. Sí, sí. Así que fijaros que aquí, siendo un bebé, aquí los comentaristas pues difieren un poco. Algunos dicen que podría tener 2 años ya, porque está en la casa. Sí, sí. Otros dicen 1 año, 1 año y medio, pero vamos, entre 1 año y 2 años. Estaba ahí, porque además el mismo Herodes está diciendo a los niños menores de 2 años, porque tenía... Entonces fijaros que aquí van y lo adoran. Y lo adoran. Me encanta. Porque ya ellos sabían quién era Jesús. Ya ellos sabían lo que estaba profetizado.
ya ellos sabían que iba a cambiar el mundo. Y ellos desde las lejanas tierras llegaban allí para adorar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, adorar. Eso es lo que tenemos que intentar ver. Y la semana que viene veremos algún contexto en el que Jesús, al contrario de lo que pasó con el ángel, o al contrario de lo que pasó con Pablo y con Bernabé y con Pedro, sí permitió la adoración. Sí permitió la adoración. Y lo veremos la semana que viene. Así que, hermanos, hoy hemos empezado a ver otra de las prerrogativas que Jesús tenía, que Jesús tuvo, que es que se le adorara. Y hemos visto también cuidado con la adoración. Antes estaba hablando Nuria de Los Ángeles. Hoy en día hay tiendas que yo hace unos cuantos años que me estoy dando cuenta, pero hoy en día hay tiendas de astrología, que tú entras y hay nombres de ángeles, ciertas piedras que tienen nombre de ángeles, ciertas para adorarles, y se adora. Hay programas de televisión donde se habla abiertamente también de ángeles, y los horóscopos, estas personas. Adiós, familia. Nos vemos el domingo. Muy bien. Y ya vamos a terminar de todas maneras. Dios bendiga a vosotros. Y cuidado con esto. Igual, creo que exactamente. Igual. Hermanos, aquí tenemos que adorar A Dios. Solo a Dios. Solo a Dios, nada más. Nada más. Respetar a todo el mundo. Sí. Pero adorar solamente a Dios. A ninguno. Hay una cosita.